Hola, ¿cómo están? Un lunes más, un día más de cuarentena. Listos para, bueno, me faltó decir, un poquito más crecidita la barba. También mi interlocutor empieza a entrar en la tendencia de la barba, que por cierto dicen que es terrible porque es como una especie de receptáculo de coronavirus. Pero bueno, todo el mundo lo está haciendo, entonces creo que lo voy a hacer yo también y veo que tú también lo estás haciendo. Domingo, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Y sí, parece que sí es un receptáculo más, pero igual es una especie de cábala para cuando acabe esto. No me lo pienso quitar hasta que ya se, podamos salir libremente y pues ya me voy a rasurar en ese entonces porque no pienso, eh, no me gustaría que la gente me viera allá afuera con el bigote y pseudo barba así. Oye, pero opinas de esta también? Porque están como las dos tendencias, o dejarte la barba así, no rasurarte nada, o darle matarile a todo, ¿no? Porque también tengo varios amigos que se están rapando al 100% y yo estoy a punto de entrar en esa tendencia. Fíjate que yo en algún momento me puse a pensarlo en estos días. Y, o sea, he visto varios que sí ya perdieron la razón. O bueno, no perdieron la razón, más bien. Yo creo que están pensando como no hay pedo, me rapo y no me van a ver hasta dentro de un rato ya que tenga cabello otra vez. Pero no, o sea, hay unos muy valientes. La neta es que creo que les va a venir bien para quitarse las ganas si es que en algún momento querían hacerlo para ya darse cuenta que no lo debieron hacer. Sí. Pero, digo, no, tú también te rapaste en algún momento de tu vida, ¿no? Yo Sí, recuerdo. pero estando morro, o sea, cuando estaba morro, de hecho fue en el Mundial del 2002, eh, tratando de emular a este jugador turco. Creo que, si no me equivoco, era Emre. Híjole, ahorita no me acuerdo. Hakan Sukur y todos estos Sí, que... eso es que llegaron a la semifinal, gran mundial también. Sí, Lástima, yo sí, lo vi, sí. bueno, poquito porque era difícil en esa época verlo. Pero me acuerdo mucho que tratando de emular el peinado de crestita de uno de ellos lo hice. Sí, 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 y se convirtió en tendencia. Todavía me acuerdo que David Beckham y Sí, toda seguro. una serie de jugadores lo empezaron a usar y ¡zas! De ahí, creo ya hasta yo tuve uno. Sí, Entonces, sí, sí, no tan largo, pero era como seguir la tendencia futbolera desde siempre. sí. Ya, de hecho, bueno, ya está ahí, ¿no? Ya se quedó en nuestros... se quedó inscrito en la historia del fútbol, ¿no? Así, hasta en el FIFA, y cuando estás editando a un jugador, le puedes poner ya Mohawk sin ningún problema. Y tenemos, no Sí. sé, jugadores como Edgar Pacheco, ¿no? Parecía que iba a brillar muchísimo más, pero no, y lo trajo también un rato. Lo recuerdo jugando en Gallos con Mohawk. Sí, sí, sí. ¿Y el Sí, de Cruz Azul? ¿Cómo se llama el de Cruz Azul? este, no sé, Ah, se me acaba de ir el nombre. o sea, pero reciente El ahorita jugó, Piojo. ¿no? Ah, Sí, claro, claro, el Piojo Alvarado, sí. el Piojo Sí, Alvarado que trae también el Moicano es y pues cierto. bueno, algo más de proyección. Sí, es cierto. Pero creo, si no estoy, o sea, no estoy seguro, pero igual ya se lo quito. Pues sí, pero a mí en realidad me gusta mucho cómo juega. Siempre me lo lleva a Europa, güey. En el FIFA, siempre me lo lleva a Europa. Antes me llevaba Isaac Brizuela y ahora ya me lleva al Piojo. El conejito. Sí. Este, pero bueno, pues vamos a arrancarnos. Creo que no podríamos hablar de otro tema que probablemente da para muchísimo de qué hablar, porque vamos a tocar la historia, nuestras opiniones, las cosas que están sucediendo, lo que se pudo haber evitado, o tal vez no se quiso evitar, o si todo está direccionado hacia allá. Pero nada más y nada menos que pues el tema del ascenso MX, ¿no? Y las segundas divisiones y terceras divisiones en México. Para eso yo me puse una playera de Cafetaleros de Tapachula para honrar en donde empieza, creo que formalmente, digo, creo que ya llevan planeando esto desde hace mucho, pero creo que con la final de Tapachula, bueno, contra Alebrijes, cuando realmente gana Tapachula, es cuando empieza a verse las intenciones así abiertamente, ¿no? De los directivos de la liga y desde Sí. luego de algunos dueños de desaparecer este formato. Domingo, pásame rápido tu impresión, yo ahorita te paso la mía y ya nos arrancamos con todo lo demás. Pues es un tema complicado.
justo como que me puse a leer un poco de la historia de pues esta división de ascenso y que ahora de desarrollo. Ha habido pues conflictos importantes que creo que deberían llamar un poco más la atención, porque a pesar de que nació como un intento de, digamos, fortalecer la liga y convertirla en una especie de Premier League, más allá de eso, o sea, quizás no lo logró como se esperaba, pero si consiguió algo fue como elevar el orgullo de las ciudades que representaba. Más allá de, como hablábamos, de un país bastante centralizado, pero que en el fútbol afortunadamente tenemos, al menos en primera división, equipos que representan otros estados. La primera A como que reivindicaba este orgullo local y daba la oportunidad de ver pues fútbol profesional de una calidad aceptable en pues estados que normalmente eran olvidados, ¿no? O que normalmente no eran tan tomados en cuenta. Y claro que unos llegaron a tener historias increíbles de ascenso, como los mismos Dorados y la contratación de Guardiola, el Loco Abreu y cómo se desempeñaban, los mismos, pues ahora el Celaya, que en algún momento contó con ese gran equipo pues exmadridista, ¿no? Sí, creo que hay mucho tema ahí de donde cortar para el fútbol de ascenso. Sí, bueno, exfútbol de ascenso. Exfútbol de ascenso. Yo de hecho vengo, probablemente por eso estoy tan inclinado hacia a la negativa, la decisión que tomaron, porque vengo de una familia de primera A, de ascenso, de segunda división, ¿no? Con todos estos nombres, porque mi papá siempre le fue al Celaya, justo. Entonces, siempre me tocó apoyar a lo que le llaman el underdog. No sé cuál sería el nombre, al más débil, ¿no? Digo, y por citar a TV Azteca, al rival más débil o eso. Pero y es curioso que menciones esto del centralismo, porque es cierto, toda la historia del fútbol mexicano ha girado en torno a 4 equipos. Bueno, primero a 2, luego a 4 y ahorita tal vez a 6. Y creo que ya no hay. Creo que más bien es parte de uno de los problemas esenciales de por qué nunca creció esa liga, ¿no? O sea, digamos, si quieres partamos un poco la discusión como si realmente fueran buenos, ¿no? Como si realmente sí lo están haciendo porque, bueno, yo no creo que lo estén haciendo por eso, pero partamos de la discusión, o demos el beneficio de la duda, como si realmente lo están haciendo pues, para mejorar el fútbol o para consolidar la liga de ascenso o la liga de desarrollo. Yo no creo que sea así, pero vamos a partir de ahí. Y creo que de los grandes problemas por los cuales nunca se pudo consolidar en el pasado y por cuál estaba en ese estado, es porque nunca hubo un interés real por desarrollar el fútbol en otras ciudades, ¿no? Y cuando había un estado fuerte, no sé, por ejemplo, se me ocurre el Tampico Madero de los 80s, que era un equipo fuerte, o la UDG de los 80s, o el Irapuato de los 70s. Creo que eran equipos, bueno, tal vez no fuertes, ¿no? Pero eran equipos que estaban ahí y llenaban el estadio con la gente de Irapuato, de Tampico, de Guadalajara. Y de repente como que desaparece ese interés por parte de la gente. No entendemos bien por qué fue. A lo mejor fue porque dejaron de invertir o no sé, pero lo que definitivamente es un hecho es que nunca se le dio un lugar importante. Es más, si ahora tratas de buscar información de esos clubes, footage de sus juegos, playeras, la historia, es complicado encontrar un sitio oficial donde esté recopilada toda esa historia. Entonces creo que el centralismo, y bueno, aparte partiendo de que todo lo que aparece, en todo lugar donde aparecía el fútbol mexicano es digamos, propiedad de Televisa, se complejiza muchísimo más el problema. Entonces no puedes encontrar eso, simplemente no le daban cobertura, entonces no podían crecer más allá de su ciudad. Y no solo eso, en su misma ciudad como que se iba matando eso, ¿no? Entonces creo que el centralismo es probablemente uno de los primeros problemas que debemos atacar. Definitivamente estoy de acuerdo contigo en lo del centralismo, más por cómo nació el fútbol mismo en este país, ¿no? Digamos, hablando de los primeros clubes
ingleses, tanto en Hidalgo a partir de la minería, en la misma Ciudad de México, nuestros clubes como de cricket, incluso de rugby y de gente que se reunía como a practicar el deporte organizado, aún siendo muy amateur, pero también en ciudades como Guadalajara, ¿no? Que se convirtieron en este bastión del exterior de la capital que competía y que era mucho mejor que lo que sucedía a nivel, digamos, de la Ciudad de México, ¿no? Que es, digamos, el referente principal. Se fue, desde mi punto de vista, se fue complicando el desarrollo de estos clubes significativamente, o sea, principalmente por una falta de apoyo, eso sí, por una falta de dinero y en consecuencia de espectacularidad de la liga, porque pues como no es el top flight, como se dice en inglés, no llama tanto la atención como los que están en primera división, que es el máximo circuito, es donde todo el mundo quiere estar, pero también hay una competencia importante. Digo, si se compara con la visibilidad de otras ligas, o sea, hablando de la Championship o la segunda división en España, entonces tampoco son tan vistas, pero sí funcionan como ligas profesionales de donde pueden salir jugadores bastante importantes, ¿no? Hablando de casos como de Jamie Vardy, que se ganó el desarrollo dentro de ligas inferiores hasta llegar a la Premier League, y aquí en México de varios jugadores que se foguearon en la misma liga de ascenso y que posteriormente llegaron a primera división y la rompieron, ¿no? Estoy hablando de casos como de Federico Vilar, ¿no? Por poner uno, o también hablando de Mauro Berg, hablando del nivel Querétaro, que en primera base, si no me equivoco, es el máximo goleador de lo que fue ese nivel de competencia, o no me acuerdo si era Valtencir Gómez, que también en algún momento llegó a jugar en Querétaro, y también te habla de un movimiento en esa liga de mucho jugador, digamos, de calidad, reconocido más que nada a nivel local, que se convierten en héroes estatales, ¿no? Roberto Nurce, que también en Querétaro era como bastante aclamado, y en Panamá ni se diga por ser miembro de la selección nacional, a pesar de ser de una liga aquí en México que no era la más alta. Sin embargo, a pesar de que son de miembros de estados, también no es que les hayan faltado ideas como para desarrollarla. Estaba leyendo hace unos días y hoy mismo que en algún momento se consideró incluso añadir equipos de la liga estadounidense cuando iban naciendo, justo de la liga de desarrollo mexicano, que habla también de una intención de darle un poco más de nivel y de espectacularidad. Y no solo eso, pensemos también en Murciélagos y los intentos que tuvieron por hacer director técnico digital o a través de Twitter, sí. O las ideas de, no sé, darle como una nueva visión a lo que sucede dentro de primera, y otros que lograron escapar de ese infierno a pesar de haber estado atrapados ahí mucho tiempo, como el León, el mismo Querétaro, y otros que no lo lograron a pesar de que tenían a grandes figuras como Cuauhtémoc Blanco, hablando del Irapuato, por ejemplo. Entonces, no sé, siento que es más una fórmula o una situación que tiene que ver con el estándar de calidad que se espera de toda la competencia y del simbolismo que se le da al no ser como primera división, ¿no? Sí, sí, y es que yo encuentro, me encanta siempre hacer el paralelismo con todo el sistema de fútbol inglés y también con el alemán, porque no me explico, o bueno, más bien llevo mucho tiempo tratando de desenredar los hilos del por qué en Inglaterra ves partidos de la League 2 y está el estadio lleno, ¿no? Porque la ciudad ama su club de fútbol. Y acá, bueno, creo que es una cosa que se explica no solo por el tema del apoyo, de la espectacularidad, porque también, digo, es un ejemplo que siempre pongo, ¿no? Pero me parece que es muy es un referente muy claro del fútbol mexicano. Y es una vez que fui al Estadio Azteca, estaba el América de lo que llaman los medios super líder, es decir, jugando a tope, a máximo, y fueron contra Leones de la UDG y el estadio estaba vacío. O sea, y era un partido no de Copa, era un partido de Liga, ¿no? Que luego la Copa es otro tema también ahí. Claro. Y estaba vacío el estadio. Entonces, creo que es una cosa que ya llevamos cargando, y que también gracias a la liguilla
hemos seguido mal acostumbrándonos. Es como un círculo vicioso que yo creo que inicia con la construcción de una liga propiedad de un dueño de un equipo, ¿no? O sea, una persona que es dueña de un equipo es dueña de la liga. Entonces, pues obviamente es como muy difícil que vaya a ser parcial, ¿no? Y entonces ahí abandonas a muchos equipos, lo que lleva a que o sea, se las tengan que ver como puedan, y que haya poca cobertura y que construyan poca historia, entonces que construyan poca afición y bla, 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 ¿no? Definitivamente, o sea, justo lo que dijiste, desde el momento en que los clubes de este país poseen una figura de dueño, y ya ni hablar de la multipropiedad, digamos, en todos estos equipos, se pierde un poco esta como posibilidad de comparar con estas ligas europeas que definitivamente tienen un nivel diferente, no solo en cuanto a fútbol respecta, sino también en organización. Sí, sí. Y tiene que ver también con una posibilidad de identificación a nivel local. Aunque también es un poco injusto llevar a cabo la comparación, siento yo, como entre Europa y México, por el solo hecho de que Europa siempre ha sido como que ha estado o está basada en una diversidad enorme que a veces nosotros no podemos como imaginar. No es que México no la tenga, sino que simple y sencillamente el hecho de tener tantos países diferentes y tantos idiomas, y a la vez como dialectos internos, por ejemplo, dialectos del alemán en los que muchas zonas, por ejemplo, de Baviera lo hablan diferente, obviamente va a haber una representación de cada localidad de manera, pues, como muy orgullosa, ¿no? Hay gente que te dice, o sea, justo lo que estábamos platicando el otro día de este documental sobre el Atalanta y el Brescia. Sí, increíble. Cómo es que hablan que Italia nunca ha sido una, sino que es más bien cada una de las regiones en su interior. Por ejemplo, está Lombardía, o te vas más al sur, estás viendo como Nápoles y demás. Como hay una división también norte a sur muy marcada, y cada región está orgullosa de ser parte de la misma y tiene diferencias muy marcadas con otra. Aquí en México sí hay una diferencia importante como entre, digamos, sur, centro y norte, pero tampoco es que nos dejemos de identificar por completo con algunos de los signos que tenemos. No estoy diciendo que también en Italia lo hagan, solamente que, o en otros países europeos, sino que sí hay una especie de orgullo local como muy marcado, que a lo mejor y aquí es más difícil también demostrar con un club, como dijimos, y regresando al tema con el que yo empecé a hablar, digo que ahorita seguí tu conversación, es que hay un dueño propio y no es la gente la que se encarga del mismo club, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, de hecho es muy interesante esto que planteas, porque hasta desde el mismo tema de la construcción medieval europea, ¿no? Que había como pequeños feudos y así. Te voy a seguir hablando, pero si sigues ahí, Domingo, es que te friseaste, haz un sonido. Ok, bueno, creo que Domingo nos abandonó. Pero bueno, mira, de todos modos era mi turno. Esperamos que ahorita se pueda reincorporar para clavarnos otra vez con este tema, ¿no? Sí, de hecho Domingo ahí está, se fue. Bueno, voy a seguir un poquito aquí con este tema. A mí me encantaría que Europa fuera, digo, que México tuviera ese esquema de orgullo, bueno, y con sus peligros, ¿no? Pero que tuviera ese esquema, al menos en temas de clubs, de fútbol, que tuviera ese orgullo por cada ciudad, ¿no? Que de cierta forma sí existe, porque, no sé, por ejemplo, en el estado de Tamaulipas, que está, desde el punto de vista social, está tremendamente golpeado, y que tiene 4 equipos, bueno, que yo identifico, y que se toman en serio cuando cada uno va a visitar al otro, ¿no? Domingo regresó, qué bueno. Bueno, continué hablando del tema de las ciudades y empecé a poner, digo, el ejemplo de, por ejemplo, Tamaulipas, ¿no? Que tiene 4 ciudades por ahí con 4 clubes que juegan en la Liga Premier y en el ascenso, y de cómo se lo toman en serio cuando juegan entre ellos, ¿no? Hay como este orgullo, claro. pero a lo mejor también interviene un poco la cultura mexicana, que es como más menos clavada, ¿no? Y sí nos cuesta trabajo
tomarnos en serio a las cosas que somos, que son menos. Y creo que también ahí tiene que ver algo de nuestro clasismo inherente, hasta con nosotros mismos, ¿no? Sí, perdón que te interrumpa nada más, o sea, hablando específicamente del caso Tamaulipas, hay que recordar que jugadores como Héctor Herrera estuvieron, Sí, si no me equivoco, en la Jaiba ahí antes de regresar a Pachuca y ya debutar y, bueno, crecer como nos ha demostrado que lo ha hecho. sí, sí. Entonces, no es de meditar para nada la hora liga de desarrollo, pero de verdad es que puede haber muchísimo talento ahí y justo, o sea, no es que no haya una pasión, un orgullo en los enfrentamientos que hay ahí. Sí. Simple y sencillamente es como un poco diferente y tiene que ver con lo que acabas de decir del clasismo inherente Sí. a los mexicanos. Sí, 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 bueno, creo que ahí más o menos desentrañamos un poquito el tema de por qué no se llenan los estadios. Ya hablamos de todos esos temas y creo que sería valioso pasar al próximo, que es probablemente el que más nos escupieron en la cara, tanto Enrique Bonilla como pues, Iraragorri, y desde luego muchísimos periodistas que están ahorita, que son los que están a favor, o bueno, que estuvieron a favor de la desaparición del ascenso, que es el tema económico. ¿Por qué? Bueno, no sé, creo que a mí me costó muchísimo trabajo encontrar números concretos, porque pues como muchísimas cosas en México, la liga no trabaja con un esquema transparente, entonces no puedo saber claramente por qué no es sustentable. No me explico por qué la Liga B de Austria es sustentable y el ascenso no es sustentable, ¿no? Por ejemplo, o la Liga B de Brasil no es sustentable y la de México sí es sustentable. Entonces, no sé si tengas tú un par de ideas al respecto. Creo que no te escuchas, Domo. Ya está. Ahí está. En cuanto a sustentabilidad respecta, me parece que es una falacia porque hablando de patrocinadores a nivel local, también son bastante atractivos para los inversionistas que quieran ver desde el solo hecho, o sea, recordemos que las playeras más feas del fútbol mexicano muchas veces tienen que ver con que están atiborradas de publicidad. ¿Cierto? Entonces, no, o sea, las de Primera A o las de Liga de Ascenso, hasta hace unos días, ahora Liga de Desarrollo seguramente, estaban llenas de patrocinadores, podrían ser locales, pero también había unos a nivel nacional. ¿Por qué? Porque existía la posibilidad de tener una proyección a la hora de estar en las instancias. Espérame tantito. Sí, señor. De estar como en las instancias finales, que era donde llamaba la atención, pero también tiene que ver con este formato de liguilla que no le da nada de beneficio a las primeras jornadas. Ahora, de que cómo es sustentable una segunda división en Austria, una segunda división en Brasil, en todos lados, también tiene que ver con cómo están pensando en el jugador como un asset o una especie de lo que le llaman recurso activo del mismo club. Exacto. Ajá. ¿Por qué? Porque al final tú eres una liga o estás en una liga que es más importante tener jugadores para el desarrollo. Si encuentras una joya te va a funcionar pues para salir de alguna especie de dilema económico que puedan llegar a tener estos clubes, que no los dudo que lo tengan, pero también si te dedicas tú a la formación de jugadores en una liga donde vas a tener, para empezar somos 120 millones de mexicanos, que no haya 12 en cada estado que la rompan, que seguramente lo hay, pero que no se les dan las oportunidades y con talento local. Y yo sé que existen muchas presiones para mantener la categoría, para mantenerlo, pero muchas veces es la ambición por resultados inmediatos y por no tener una visión más a futuro, insisto, por el formato de la misma competencia. Sí, y también existe el hecho de que, pues siendo claros, es como muy en meritocracia de cuates el tema de la repartición de las ganancias con la televisora, porque repito, la Liga MX no es un organismo autónomo, seamos claros, eso es un hecho indudable. Entonces no puede haber una repartición equitativa porque dicen, no, bueno, el América deja más dinero, entonces hay que darle más dinero, ¿no?
omitiendo todas las recomendaciones que hacen por ahí, pues definitivamente las ligas europeas y también la NFL, ¿no? Por ejemplo. Y lo cual me parece muy chistoso porque siempre que saco un argumento, o que, bueno, específicamente en Twitter, saco un argumento en contra de la liguilla, me reprueban diciendo eso, que cómo es posible que diga eso, que no arruina la competencia, que vea las ligas de Estados Unidos. Pero cuando tratas de hablar de repartición de derechos de transmisión, no están de acuerdo, ¿no? Es aquí donde yo siempre digo que también es una cosa que mata a los equipos chicos, esa como... ¿cómo se puede decir? Pues esa desigualdad que también está muy presente, ¿no? En México es como un reflejo automático, y que también siempre nos hace preguntarnos, bueno, si realmente el América es tan grande como es, ¿no? O sea, porque pues claramente tiene una ventaja económica muy superior, pues más bien esperarías que fuera el más ganador de todos los tiempos, porque tiene una ventaja increíblemente superior. Si realmente se fueran a apreciar de eso, si realmente fueran a decir, somos los mejores, somos los más chingones, pues creo que debería haber como un sistema de competencia más justo, al menos en la repartición de recursos. Sí, definitivamente, y que las inyecciones de capital y cómo esta posibilidad de dinero que dan los medios, o sea, pensemos en Santos, el desarrollo que tuvo a partir de que se le inyectó todo este dinero con Irarrágorri y todo lo que ha sucedido en el proyecto de la Laguna, también muestra un desarrollo importante de justo la inyección de capital que pueden llegar a ser, y además de la llegada de los medios que quieras como para poder llevar a cabo las transmisiones. Claro. Entonces, sí, y tiene mucho que ver también con, o sea, sí, los equipos grandes, pero muchas veces el equipo chico es el que conmueve a la gente justo por pelear contra todas estas injusticias ante las que se tuvo que imponer, pues basándose en agallas, o sea, en buen juego y en ímpetu y en lo que tú quieras, y fue rompiendo el sistema. Entonces muchas veces, por eso el underdog o el equipo chico es el que atrae mucho más las miradas, porque pues va contra lo que ya estamos acostumbrados a ver, o lo que ya sabemos del apoyo económico y social enorme alrededor de estas pues ya compañías que rigen el fútbol mexicano, porque esos son al final. Sí, creo que definitivamente urge eso. Bueno, no lo veo cerca, la verdad, no creo que vaya a suceder, pero sí urgiría al menos un órgano autónomo, ¿no? Tan chistoso como estos días el comunicado más contundente con respecto a por qué se abolía el descenso no lo hizo la Liga, sino lo hizo Grupo Orlegui, sí, el dueño de Santos, ¿no? Y luego todavía sale a decir que no fue él quien puso la idea, ¿no? Cuando, bueno, pues claramente sí fue él, ¿no? Pero bueno, y el tema de que lo vemos otra vez de nuevo, ¿no? De cómo nunca ha sido así y nunca va a ser así, porque pues tú como dueño no quieres perder ni un solo centavo, eso lo veo claro. Entonces cuando tienes algo que te pone un poquito en riesgo de perder un poco, aunque eso tenga que sacrificar la competitividad de toda la liga, pues obviamente vas a decidir por ti, ¿no? Y no entiendo cómo todavía hay muchos fans que confían en que su presidente va a hacer lo correcto, o que está haciendo lo correcto, cuando en realidad nada más está votando por sus propios intereses. Y no que eso esté mal, ¿no? No voy a convertir este podcast en un podcast marxista, sino que pues, tenerlo siempre nada más claro, ¿no? Tenerlo presente. Sí, o sea, tenerlo presente y saber que los dueños van a tener pues muchas veces poder, yo le digo inaudito, porque de verdad no tienen todo el control sobre los equipos y nadie puede decirles nada. La gente, como siempre en este país, ha quedado de lado. Sí, claro. Más cuando nacieron, o sea, de ellos mismos los clubes. Entonces, regresamos a la figura del dueño. Ahorita justo se me vino a la mente el ejemplo de Augusto Lendoiro, el que fue el presidente del Deportivo La Coruña y que formó al Super Depor. Es una gran historia, eso. Este club que, o sea, de la nada empezó como a
a hacer contrataciones de jugadores, a formar jugadores propios, a comprar barato y empezar a exponerlos, no solo a nivel de España, sino a nivel internacional. Ustedes se acordarán de Roy Mackay y cómo, o sea, fue uno de los encargados de hacer que el Deportivo La Coruña llegara hasta donde estaba. Creo que fue hasta semifinales de una Champions League y además de Copa del Rey. Sí. Si no es que campeonato también de la liga, y a lo mejor me estoy equivocando, pero Sí. Es encontrar en el modelo en el que vive, en el que estás funcionando, la manera correcta de poder tener jugadores de élite, porque estás comprando barato, porque estás moviendo el talento local, y aún así imponerte ante los grandes como topes económicos que te imponen los grandes grupos contra los que participas. Claro, que de hecho, bueno, es uno de los puntos que yo le veo a favor a la liguilla, ¿no? Que te permite que sigas, que va a la mitad de la temporada y que tu club va a media tabla y que todavía vaya a pelear por algo. Pero creo que si eliminas la liguilla y pones la competición de clasificar a justas internacionales, específicamente aquí que tenemos tuvimos la dicha de tener 2 justas internacionales de primer nivel para clasificarse y ya se eliminó una. Y la otra es el tema del descenso, ¿no? También, si vas a media tabla y cierras mal, te puedes colar ahí hasta el descenso. Entonces creo que la liguilla te da eso como a corto plazo. Creo que la liguilla es buena a cortísimo plazo, o sea, sí a un plazo así chiquitito, y a largo plazo ha jodido y ha maleducado a la afición mexicana, lo que nos lleva al siguiente punto para hablar del tema del descenso. El involucramiento de los medios de comunicación. Bueno, antes de que me arranque yo, porque me estoy empezando a arder, que ese es el punto que más me da rabia. ¿Cómo ves tú esta relación, ¿no? de medios deportivos con ascenso de MX o primera o segunda división? Pues siempre ha sido como bastante igual, o sea, es que de alguna manera, no sé si has visto el meme de así como cualquier problema en el mundo y sale Bernie Sanders pegándole a la mesa y dice capitalismo. Sí. En este caso sería como la desigualdad, sí, que existe en este país y que se refleja en todas y cada una de las instituciones y todas y cada una de las zonas o ámbitos en los que nos desarrollamos como seres humanos, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces el fútbol de ascenso, ya no hablar del deporte amateur, queda relegado a televisoras que muchas veces son de amplitud o de capacidad local. Entonces, pues no tienen, digamos, la difusión que se esperaría que tuvieran. Y además, pues bueno, existe todo esto de lo que ya hablamos de los grandes grupos que se encargan de televisar los de siempre y darle como el poder a todos, ¿no? Que la liga de ascenso, me acuerdo que llamaba más la atención cuando ya empezaba toda esta fase, digamos, de la liguilla, ¿no? Que ya empezaba a llamar la atención, quién va a ser el que va a ascender, cómo va a quedar el mapa de primera división, etc. Sí, claro. Pero insisto en la desigualdad de cobertura, que solo hasta que llegue ese momento es pertinente. Cuando o sea, seguramente hay un sinfín de historias entre truculentas y entre loables en esa división. Sí, claro, y aquí tenemos que ver también el tema de la poca transparencia, ¿no? Sí, definitivamente. Y de cómo los medios están involucrados hasta el queso con eso. Porque hasta hace 5 años era prácticamente imposible ver un juego de ascenso en televisión. Bueno, en televisión nacional todavía no lo puedes ver, ¿no? Pero ver un juego de ascenso era prácticamente imposible hasta que Marca Claro empezó, TUDN empezó, y Fox también, pero antes veías la final de la liguilla, ¿no? Y creo que también, bueno, eso es un problema. Los medios nunca se interesaron. Es parte del círculo, ¿no? Creo que sí todo lo puedo trazar al tema de la construcción ideológica
del fútbol mexicano y de la construcción histórica del fútbol mexicano que genera, pues creo que a la par, ¿no? Al aficionado y al medio. Entonces, el aficionado no va a consumir productos del ascenso, y por lo tanto los medios no van a producir contenido de ascenso porque no lo va a consumir el aficionado, ¿no? Sí, sí. Y creo que es una cosa que, bueno, se trató así, en los medios se trató. Yo vi a varios periodistas hablando al respecto, diciendo ahora sí se quejan, cuando en realidad nunca le tomaron importancia al ascenso. Pero no sé si haya sido la postura adecuada o lo suficientemente crítica, porque definitivamente hablar al respecto de eso era tirarse a ellos mismos, ¿no? Sí, no, esa postura de casi de ahora sí le ponen atención cuando yo les estuve diciendo desde hace rato, me parece bastante ególatra y sí. Sí, no sé, muy, sí, o sea, como muy ensimismada por el solo hecho de que no se hizo nada al respecto. Y, o sea, quien escuché hablar de eso fue al Warrior, ¿no? De TV Azteca. No sé, sí, sí. O sea, como una posición bastante, pues no sé, o sea, cuando él hablar de reportajes de primera, pues no sé si haya peleado internamente, a lo mejor por publicar algo al respecto, pero pues no se vio, ¿no? Entonces, de que hay o sea, yo estoy seguro que si a nivel local se empezara a hablar, como tú quieras, desde periódicos locales hasta, si tú quieres, folletos o pasquines, como tú quieras, en localidades incluso, y empiezas a hablar hasta del fútbol amateur, y estoy hablando de ligas como la bancaria en Querétaro o ligas dominicales en Tequisquiapan, en Irapuato, en donde tú quieras, si se le empieza a dar una proyección a ese tipo de jugadores y a la liga dominical, que seguramente hay como alguna gente interesada, obviamente no en el volumen al que estamos acostumbrados para considerarlo como prensa influyente, puede ir ganando relevancia a nivel local y aún así, e incluso funcionar de apoyo para jugadores locales. Y a la gente le gusta saber que está siendo vista por un medio, ¿no? ¿Por qué? Porque al final te está dando difusión. Y claro, está bien, mira, este juega bien, el equipo tal fue el que ganó tal. Pero, insisto, tiene que ver también con la construcción del profesionalismo de este deporte en México. Sí. Del profesionalismo ya el amateurismo. Sí, bueno, creo que es claro eso, ¿no? Bueno, primero que nada hablemos brevemente otro poquito de TV Azteca. Yo en realidad TV Azteca ni una sola mención de sus narradores con respecto al tema, y los que hablaron del tema fue más bien como para defenderlo veladamente. Por ahí Medrano fue el que más lo hizo, que se parece a Fredo Corleone. Por eso ya dejé de molestarlo en Twitter, porque ya me bloqueó y porque también pues me da miedo, ¿no? Porque es por ahí Corleone. Pero, bueno, y de por sí fue una semana terrible para TV Azteca en temas de medios. Ya creo que ya tocó fondo. Pero bueno, eso es algo más importante que el fútbol, ¿no? Pero bueno, y lo que hablas del profesionalismo. Un día, por azares del destino, uno de los grupos de Facebook vi que estaban transmitiendo un partido de fútbol de Irapuato contra Salamanca en una cosa que se llama Torneo del Sol. Que no sé qué sea. Obviamente el nivel no era bueno, eran puros veteranos, pero el estadio de Salamanca, que una vez fue de ascenso, de primera A, estaba llenísimo. Justo el Torneo del Sol o de los Soles, según yo, era semiprofesional y era como de la zona del Bajío. Ajá. Y de repente incluía, o sea, ya sabes que escuchas historias que de ahí salió, por ejemplo, Samo Gini, claro, o que han habido varios jugadores de primera división o ex de primera división, incluso primera, que juegan en este torneo, ¿no? Hablaban también del mismo Mauro Gerg, que cuando terminaba, digamos, de entrenar, o si tenía libre el domingo, iba medio tiempo, metía 3 goles y cobraba tantos miles de pesos. O sea, hay que recordar que esos equipos también tienen un potencial económico importante, porque hay una representación de orgullo
en esos clubes. Y muchas veces los dueños invierten a partir, o sea, con patrocinadores en los uniformes y en pagarle, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? 3,000 pesos a un jugador. Por eso hay varios que seguramente lo siguen haciendo, como en la liga esta marista, de Querétaro, en la que juega el Tito Villa, sí, por ejemplo. O sea, exjugadores que todavía pueden seguir ganando algo de dinero, quizás no como lo hicieron en primera división, pero sí algo que les funcione para tanto. E incluso hay de estos reportajes justo que son publicados en Facebook, los talacheros, o sea, jugadores brasileños que vinieron acá y que con 4 partidos a la semana, 5, están haciendo, o sea, consiguiendo un sueldo de hasta 20 y tantos mil pesos al mes o alguna cosa así. Entonces, digo, no es el caso de todos, desafortunadamente. Sí. Pero también te habla de que, o sea, no, esto demuestra también que no es que sea una falta de dinero a la hora de hablar de primera división A, es falta de transparencia y desigualdad. Sí, yo también estoy de acuerdo. No puedo creer esas cifras que arroja Grupo Orlegui, de que quedan debiendo 50% sí, de lo que ganan. Sí, no. Bueno, más bien que gastan 50% más de lo que ganan. Yo creo que eso es irreal, salvo que haya una cuota excesivamente alta de parte de la liga, ya sabes, como la cuota de admisión. También puede ser porque es poco clara. He escuchado diferentes versiones, diferentes montos, y no hay nada establecido en el reglamento, según yo. Si por ahí alguien de los que ve conoce ese dato y tiene la fuente, sobre todo porque yo encontré varios diferentes datos, estaría buenísimo que me lo pasaran para empezar a hacer más o menos cuentas, ¿no? Es lo que más me cuesta trabajo de desenrollar. Si no, pues mira, recurrimos al INAI a ver si... Sí, exacto. Exacto. Y es justo lo que más el argumento matador de los periodistas, de lo que hablan, ¿no? Y del por qué quieren hacer una liga con la MLS, por ejemplo, y que este era el primer paso, ¿no? Y otra de las cosas que también tenemos que tener claras, por más que me diga Grupo Orlegui que no fue así, es muy claro que son uno de los candidatos principales a desaparecer el descenso porque iban a perder una millonada con el Atlas. Y esto no me pueden decir que no es así, porque entonces ¿cuál es la explicación racional con respecto al sistema de descenso de cociente, ¿no? Que llevamos años arrastrando? ¿Por qué existía? Ese sistema existía nada más para salvar a los equipos grandes y poderosos, ¿no? Y ponía claramente en desventaja al que acababa de subir, muchísimo, mucho. Por ahí yo he tenido discusiones pues discusiones de peda, ¿no? Pero discusiones que tienes, porque me molesta mucho este argumento que he escuchado incluso a gente de ESPN diciéndola, al señor Morales ahí con su estilo aparentemente crítico, hablando de que sí es justo ese sistema de descenso porque, bueno, si bien le impactan más las pérdidas, pero también le impactan más las victorias. Pero aquí hay que ser un poquito más críticos, ¿no? No podemos seguir con este esquema cuadrado que también siempre utiliza él, diciendo, bueno, es que es el capitalismo y es el sistema que más ha funcionado. Y en realidad no es así, es un capitalismo de cuates, ¿no? De nuevo, esa palabra tenemos que fijarla en el fútbol mexicano, son casi sinónimos. ¿Y por qué digo esto? Porque si acaba de subir Lobos BUAP, o bueno, no, olvidémonos de eso. Si acaba de subir el Charlton Athletic en Inglaterra, ¿en dónde esperas que vaya a pelear en la temporada? ¿En la parte alta de la tabla o en la parte baja? Pues es obvio que va a pelear en la parte baja, ¿no? Porque es un club que acaba de subir, va a pelear por quedarse, entonces por lo tanto va a tener muchas más derrotas. Entonces eso hace automáticamente que el sistema de cociente sea una cosa totalmente injusta, y desde ahí puedo darme cuenta que las intenciones nunca fueron transparentes. Siempre fue proteger a los equipos, y en este caso directamente proteger al Atlas. Y yo pensé que a Chivas, pero Chivas votó en contra a la mera hora, ¿no? Sí, no, en cuanto tú haces más complejo cualquier deporte o cualquier actividad humana, siempre o nunca, más bien nunca, van a dejar de existir espacios para la sospecha. Y más con este tipo de situaciones, específicamente en México. O sea, no sé si me escuchan.
te estamos escuchando, pero se volvió a frisear la imagen. A ver si no te vas ahorita. Pero ahorita retomas la idea, ¿va? Sí, yo mientras agarro por acá el control, he sentido muchísimo que el tema de los medios, la gente que lo está viviendo, sí, o sea, que vota por eso, es porque quiere ver una liga MX de 10 equipos o de 15 equipos que sean de muchísimo dinero. Y aquí, bueno, corremos el riesgo de perder equipos que han estado ligados a la multipropiedad. ¿Por qué? Porque dudo que en Estados Unidos vayan a permitir eso. O sea, la fusión con la Liga MLS ya es inevitable, va a suceder. Personalmente creo que es una porquería. Pero No sé bueno, qué pasa con listo, Domingo. perdona. No te preocupes. Estabas a la mitad de una idea bastante interesante. No, que hablaba como del fútbol numeralia y de todo, cómo quieren llevar como la organización del juego a comparativos cuantificables, como para poder tener, digamos, con datos duros, la justificación de alguna situación, cuando el fútbol, o sea, es un deporte, y si vas a ser el equipo chico que acaba de ascender y que tiene la posibilidad de jugar contra los demás, que justo una derrota no te afecte tanto, y pueden hacerse historias como las que ya tenemos en mente del Nottingham Forest, como la que tenemos a lo mejor de Leicester City, que estuvo también a nada de descender, y eso justo logró una mayor unidad dentro del equipo, logró una reorganización del mismo, porque evidentemente tiene que haber un castigo para un mal desempeño en primera división o en la división en la que estés, Sí. ¿no? Y tiene muchas veces que ver con cómo está organizado el mismo club y cómo se está llevando a cabo esta cómo estás exponiendo tú la organización de tu mismo equipo. Ahora, hay un dato que tiene que ver como con números, no directamente con el descenso, pero sí con esta utilización de números para justificar decisiones. Hay una como anécdota de Alex Ferguson con respecto a Jaap Stam. Cuando él llega al Manchester United, empieza a utilizar Alex Ferguson, un sistema de conteo de barridas, de cargas, de choques con rivales, y en esos números Jaap Stam estaba más bajo a comparación de todos los compañeros con los que compartía la defensa. Ajá. Entonces, a partir de esos números, Alex Ferguson toma la decisión de decirle, ¿sabes qué? Vete, y se fue a la Lazio y volvió a ser como un gran futbolista. Y después Ferguson declaró que fue una de las peores decisiones que pudo haber tomado, porque interpretó que el hecho de haber hecho menos cargas o menos barridas era que estaba jugando peor, y no era así, sino que simple y sencillamente él tenía más tiempo la pelota y estaba distribuyéndola de diferente manera sin necesidad de tener que chocar tanto con otros rivales, y que su defensa era de las más efectivas a nivel internacional. Entonces es como muchas veces ya todo se está supeditando al poder matemático de alguna manera, por exponerlo de una manera, en un deporte que muchas veces tiene que ver con una calificación o con una interpretación más cualitativa que cuantitativa, definitivamente. Sí, pues mira, yo creo que aquí con el tema de lo cualitativo se ajusta el siguiente tema que quería tratar, que es en realidad algo muy breve, pero es algo que yo siempre he vivido de todos los años que le fui a Gallos Blancos, y que ya no más, porque pues votaron a favor de eso, me rompieron el corazón. Sí, güey. Pero bueno, y a lo que voy es que la pelea por el descenso también es una pelea, y es emocionantísima, y es interesantísima, y lo ves cómo lo viven los ingleses, ¿no? Y cómo lo viven los alemanes, y aquí cómo lo vive el Celaya, cómo lo celebró los Colibrís cuando pensaron que se habían salvado, cómo lo celebró en este partido que trae mucha cola que le pisan el Morelia, ¿no? Cómo celebró ese gol de último minuto. Todo ese tipo de detalles son también otras peleas que hacen historias, y que hacen historia del fútbol, y
que lo fortalecen y que fortalecen a la afición y que fortalecen la cultura y que va a hacer que la gente incluso le meta más dinero. Pero bueno, creo que las decisiones las toman ya no el aficionado. Bueno, nunca la toma el aficionado, pero me refiero a que ya no tiene tanto impacto cuántas personas van al estadio. Según yo, eso es muy poco, son como 20% más o menos de las entradas totales. La mayor parte es patrocinios y derechos de transmisión. Sí, claro. Entonces, pues ¿qué importa eso ya, no? O sea, que creo que, digo, ya vamos casi cerca de la hora. Es que este tema todavía podremos seguir hablando y hablando y hablando. Tal vez a lo mejor hay que evaluar si vendría bien una segunda parte. Pero a lo mejor sería bueno cerrar con un poco de conclusiones. Ya sucedió, ya hablamos de todo por qué sucedió, lamentamos muchísimo que sucedió. Perdón, se me olvidó otro tema. Creo que yo, por el tema del dinero, sí, también estoy de acuerdo en que no haya recursos públicos involucrados, ¿no? Definitivamente. Pero, sí, no. Pues no sé, ¿hay algún otro tipo de estímulos que hay en compatibilidad con clubes de fútbol y gobierno? Sí, el Necaxa era el que tenía recientemente, el escudo o el cuadro de armas de la ciudad de Aguascalientes, ¿no? Sí, bueno, hay muchísimos que han tenido eso. Tengo una playera aquí de Jaguares de Chiapas que es así un anuncio del Partido Verde, güey, así, sí, literal, sí. ¿No? Yo creo que eso es terrible, ¿no? Y ha hecho mucho daño. De hecho, por eso le pegaron muchísimo a Correcaminos. Y yo tampoco estoy de acuerdo con eso, pero creo que no les dejaron muchas opciones a muchos clubes, porque no había otro lugar de donde conseguir dinero, ¿no? Pero bueno, en fin, creo que sería bueno cerrar. Ya hablamos de todo lo que pensamos que está mal, todo lo que sucedió, todo lo que pudo haber sido, pero ya tenemos un escenario. Yo ya tomé también mis decisiones, pero te pregunto antes de despedirnos, ¿hacia dónde crees que vaya a derivar todo esto? Si tuvieras que dar un pronóstico. Pues mira, como es de irregular los proyectos a largo plazo de este país, no dudemos que la liga que se va a formar ahora, la de talento, de formación de talento, sí, se reforme en un par de años. O sea, ya lo hemos visto con proyectos anteriores, con el renombramiento de los mismos y la modificación de sus reglas y la modificación de su operación, que esta no creo que sea la excepción a esa norma. Claro. Sobre todo, insisto, por cómo este tipo de instituciones o este tipo de organizaciones son una escala de lo que sucede a nivel nacional en temas, digamos, de mayor proyección social o de mayor exposición. Sí, yo creo que va a terminar. ¿Te parece muy difícil predecir hacia dónde podría cambiar de nuevo? Hacia dónde, yo creo que va a regresar a la posibilidad de ofrecer el ascenso y descenso, pero yo creo que va a tener que venir de una especie de hartazgo o de mediocridad de los primeros equipos que empiecen a encontrar una zona de confort en el no descender. Sí. ¿No? Que empiecen también a pensar como a lo mejor en sanciones económicas o equipos que prefieran perder la categoría y bajar en lugar de tener que pagar por seguir en lo más alto, ¿no? Sí. Entonces es complicado, pero así como poder predecirlo, ¿no? Y si algo podemos hacer como para, o sea, no predecir el futuro, pero sí quizás opinar con base en lo que ha pasado, es justo voltear a ver nuestra historia para no tropezarnos con la misma piedra. Pero somos el animal que lo vuelve a hacer, entonces es difícil, ¿no? Sí, yo creo que francamente, digo, esa sanción económica, no sé si exista, no sé, o sea, no sé, ni siquiera me imagino en dónde queda todo ese dinero, ¿no? En dónde quedó todo ese dinero, porque es muy poco transparente, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde quedó el dinero que se ganó Tapachula? ¿En dónde quedó, no? ¿Qué se hizo con él?
Nunca sabemos, a lo mejor pagó las deudas que tenía con el gobierno, porque tengo entendido que era como parte del gobierno. Este, que no lo sé y no lo vamos a saber nunca, ¿no? Pero que no lo sepamos, y es uno de los problemas que tengo la mayoría de las veces que discuto de fútbol con alguien, que no sepamos algo no significa que tengamos que creerle todo a la institución, específicamente porque nos ha dado más de una ocasión motivos para desconfiar, ¿no? Pero bueno, ¿tú qué crees? Digo, y esto sería, si pasa esto sería ya, nunca más volvería a haber ascenso. De hecho es una de las partes que más hace que se contradice el grupo Orlegui, que dice, no, bueno, en 5 años vamos a reestructurar y en 5 años va a regresar el ascenso, lo cual es totalmente mentira, no lo veo yo pasando para nada. Y en el siguiente párrafo dice, y estamos contemplando una unión con la MLS, lo cual contradice ambos puntos, ¿no? Pero tú, ¿cómo ves eso? ¿Crees que vaya a suceder? Pues a nivel económico es lo que les está llamando mucho más la atención, y lamentablemente aquí en todos lados con dinero baila el perro. Entonces se me hace un poco difícil augurar una unión como por el momento, pero de que hay como que aparentan una decisión por hacerlo, definitivamente. Sí, ¿verdad? No sé qué tanto convenga porque, o sea, no, al menos como modelo o alguien a quien se le pueda aprender de un modelo similar no existe. Sería algo bastante sui generis, como suele ser todo en este país. Sí. Pero ya sería una combinación ahí bastante extraña, que, insisto, habría que considerar también aspectos de logística básica. Sí. O sea, muchas veces el argumento principal o el pretexto principal también o sea, de muchos equipos para la Copa Libertadores, por ejemplo, la Sudamericana, era cómo vas a ir de Tijuana a Buenos Aires para un partido, ¿no? Es un vuelo de 12 horas que hace alusión, por ejemplo, al fútbol ruso, ¿no? Que puede ir desde la costa del Pacífico hasta Moscú en un vuelo solo para un partido de liga. Nosotros afortunadamente no tenemos una extensión territorial tan amplia, pero el considerar que de repente sea un partido, por decir cualquier cosa, un Cruz Azul contra Red Bull de Nueva York, entonces, órale, el Cruz Azul porque es capitalino y tiene la fortuna de tener el aeropuerto como de la Ciudad de México fácil para poder hacer la ruta hacia Nueva York y llegar ahí sin problema, ¿no? Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, con Puebla? No sé si el aeropuerto como de la ciudad de Puebla tenga vuelos directos a Nueva York o implique un viaje a la Ciudad de México y un desplazamiento posterior para la otra ciudad. En fin, hay como aspectos también de logística que supongo se tendrían que considerar mucho más a fondo, pero como siempre también el jugador no es más que, parece no ser más que un simple producto cuyas horas de vuelo también pues parecen no importar. No es que se justifica con el sueldo, no sé, o sea, sí, pero también hay que considerar que son seres humanos que tienen un rendimiento físico y que de eso viven. Sí. Pero bueno, esos ya son otros temas. Sí, yo creo que el ascenso no va... yo creo que si existe esa fusión, que yo creo que va a existir, equipos como el Puebla van a desaparecer. No lo veo sucediendo. O sea, Puebla no podría costear eso. No podría costear esa unificación. Ahorita se está beneficiando de que ha desaparecido el ascenso porque era uno de los que siempre estaba peleando ahí. Pero no lo veo, no veo que vaya a quedarse, ¿no? Yo también, francamente, creo que Gallos Blancos desaparecería también. Sería otro de los equipos que desaparecería por el tema de la multipropiedad. Casi podría apostar que Atlas también, pero bueno, sería diferente, ¿no? Porque no es un ascenso, no se deprecia inmediatamente, sino ocurrirían otro tipo de mecanismos. Pero yo sí creo que va a pasar eso. Y francamente me gustaría que si eso pasa, que la MLS se comiera a la Liga Mexicana y la destruyera, así, la hiciera picadillo, la hiciera añicos.
como se lo merece, porque tiene mejor organización, que es algo que la Liga MX podría aprender de eso, pero dudo que vaya a ser, porque no tiene autonomía, ¿no? Quiero dejar esto muy claro, cosa que la MLS sí tiene, entonces creo que le podría aprender algo, pero no lo va a hacer. Se la va a hacer añicos administrativamente hablando, se la va a hacer añicos económicamente hablando y eventualmente deportivamente también se le va a hacer añicos. Y de paso se va a hacer añicos también a la tradición y la historia del fútbol mexicano, que aquí estoy tal vez sonando un poquito más conservador, pero creo que la gente en Durango va a dejar de ver el fútbol. O sea, no creo que si le van a Alacranes de Durango ya sin ninguna posibilidad de ascender, ¿no? Ya de Liga Premier al ascenso y así, o al menos ahí estar jugando, sin ese incentivo creo que más bien va a desaparecer eso. Y la gente va a voltear a ver otros deportes que tienen otro tipo de incentivos, como en este caso sería el Durango, específicamente el béisbol, ¿no? Con los Generales, por ejemplo. Yo realmente creo que o sea, el tema de presentar lo económico como la razón que estaba matando al fútbol mexicano y que por eso están tomando estas decisiones, yo no creo que tenga que ver con un tema de realmente que estaba en decadencia el fútbol mexicano. Creo que estaba en decadencia el bolsillo de las personas que lo manejan y querían ganar todavía más dinero, y con esa fusión con la MLS la liga puede ganar mucho más dinero, pero muchos equipos y muchos empresarios que tienen su dinero ahí metido, específicamente a nivel local, pues van a desaparecer del fútbol simplemente así, y va a ser un golpe, pues yo creo que histórico para la construcción del fútbol. Desde mi punto de vista, si yo estuviera a cargo, más bien trataría de expandirlo a toda la República Mexicana, ¿no? A lo mejor allá está el dinero en Estados Unidos, pero yo creo que también podrías hacer las dos cosas, ¿no? Expandir el fútbol a toda la Liga Mexicana. Ahorita simplemente lo acaban de matar de entrada en la península de Yucatán. Está muerto el fútbol ahí, porque había dos equipos, bueno, y Pioneros de Cancún y por ahí Yamalcán, ciudad de Playa del Carmen, si no me equivoco, de Chetumal, y ellos básicamente van a dejar de ver fútbol, estoy seguro de eso. Venados van a dejar de ver fútbol, lo más seguro es que el Atlante regrese al DF, ¿no? Yo creo que sí se va a unir, pero bueno, creo que esa es mi definición final. Creo que mataron una época del fútbol mexicano en vez de reestructurarla y fortalecer esa época. Y creo que eventualmente la Liga MLS, o bueno, más bien la MLS, se va a comer a la Liga Mexicana y va a ser muy, muy chafa, muy aburrido ver esos partidos. Yo no le voy a ver nada interesante a eso. ¿Sabes? Yo para cerrar, está como que voy a insistir mucho en este libro de David Goldblatt, The Ball is Round. Lo entrevisté en algún momento y él me decía que justo veía en el fútbol estadounidense la posibilidad o como el deseo de desarrollo basado en la multiculturalidad que define al país. Entonces, que sí todavía les falta, o sea, y viéndolo por los resultados y cómo el fútbol mexicano a nivel de clubes, pues, o sea, todavía ofrece muchas más cosas. Sí. Pero si no hay este incentivo a desarrollar justo el fútbol mexicano desde sus cimientos o sus fundamentos, va a ser un proyecto a largo plazo a los que no estamos acostumbrados, que se nos va a venir encima. Entonces van a ser años complejos, años de mucha competencia y pues bueno, esperemos que los razonamientos o los motivos para que los dueños tomen otras decisiones no tengan que ver con sus bolsillos. Sí, o bueno, que tengan que ver con sus bolsillos, pero que si van a jugar al capitalismo, que jueguen al capitalismo derecho, ¿no? No al capitalismo de cuates. Creo que eso es como lo principal. Pero pues bueno, Domingo, fue un placer charlar contigo. Nos fuimos una hora, espero que esta vez lo haya visto más personas. Mira, por ahí tenemos un saludo de Benjamín Saludos, Benja. Y Bárbara, que dice que sí, las playeras de fútbol son muy feas. Está equivocada, ¿no? Pero bueno, en fin. Bueno, me despido de todos. Hay unas horribles. Esto fue el podcast de Andy Llanero con Corazón de Balón.
Se despide Mario, Domingo, nos vemos muy pronto. Nos vemos, que estén bien, cuídate, Mario.